RTP. 8 horas con 17 minutos está con nosotros el ingeniero Federico Guillermo Bombúfal de Janón, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con más de 40 años de trayectoria en Ingeniería de Tránsito. Con él hablaremos sobre la infraestructura vial y la movilidad urbana en Guayaquil y la sostenibilidad ambiental. Bienvenido, ingeniero, a la mañana en RTP. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos atentos siempre al llamado. Sí, ingeniero Bombúfal, vamos a hacer un pequeño cambio por agenda y por hechos. Sí. Lo trágico de Colombia. Cada vez que hay un terremoto en la región siempre nos preguntamos, ¿y cuando nos toque en Guayaquil qué va a pasar con nosotros? Bueno, hay un concepto de una falla que viene desde Venezuela, Colombia y llega a Guayaquil. No soy experto en el área, pero bueno, pues hay que estar preparado. El tema es que cuando uno tiene suelos como los de Guayaquil, que son compresibles, digamos, o son no tan rígidos, no vivimos una roca, la resonancia por el efecto de un temblor es mayor. Es decir, es como que ustedes imagínense una gelatina, Entonces, ustedes ponen blandos. algo encima, entonces lo mueven un poco y eso sigue oscilando. Entonces, ese es el tema de Guayaquil en gran parte de la ciudad. Entonces, sí es complicado. Y que efectivamente lo que dice alguien en algún comentario de que no se hacen controles y que efectivamente se construye a veces o se amplían las construcciones. A veces piden permiso para una vivienda de una planta, 2 plantas o 3 plantas y termina de 4 o 5 plantas. Bueno, sí, ese es un tema, ¿no? Es un tema de que definitivamente el Estado debería de tener un mayor control y debería haber una mayor regulación por el tema social. Y la definitivamente. responsabilidad también individual, ¿no, ingeniero? De que cada uno pues, no puedes tirarte a construir como lo haces de forma irresponsable, poniendo en riesgo en principio tu familia, tu vida, que es lo real. Teníamos una discusión que me brincaron aquí algunos, no voy a decir quiénes, pero lo estoy viendo, Sí. que yo preguntaba si dada los diferentes tipos de vehículos que se están utilizando ahora en la ciudad de Guayaquil, sobre todo la moto, si se justificaba económicamente culminar las otras troncales, las 3 troncales adicionales que quedaron en veremos de su bebé, la Metrovía. Bueno, a ver, hay varias cosas. El sistema Metrovía es un sistema dinámico. En un momento dado, si son 2, 3 o más, depende de la demanda o del movimiento. Yo, antes, cuando terminamos con la 3ª troncal, yo hice un planteamiento de definitivamente la 4ª troncal quedó planificada hasta con estudios de simulaciones matemáticas, etcétera, etcétera. Y yo daba por contado con la 4ª troncal que llegaba al 60% del área de la ciudad. Y solo si la perimetral, que no estaba originalmente planificada, si la perimetral hacíamos una troncal y la integrábamos con una troncal que venía de la entrada a la 8 hasta el fondo, nosotros llevábamos más del 90% del área de Guayaquil. Pero entiendo por eso que había troncal 5, 6 y 7. Había 5, 6 y 7, pero la 5 era una troncal corta, la 4 siempre fue el suburbio, la 5 era una troncal corta, pero lo que pasa es que Guayaquil para el año 2000, 2002 no existía tanto volumen de vehículos y de personas alrededor del noroeste. Ingeniero, deje ver si retomo un poco la idea central que usted dice. Hoy debería replantearse si es necesario continuar con la 5, la 6 y la 7, más bien pensar en una que incluya la perimetral. A ver, lo que digo es que este sistema es un sistema dinámico, no necesariamente está amarrado y estructurado. ¿Y cuál es la gran ventaja? Además de que les digo entre paréntesis, si ustedes ven en internet, en Google, 2007, ITDP ganó el Premio Mundial del Transporte Sustentable. Véanlo si quieren, como ustedes tienen ahí todas las facilidades, inteligencia. ITDP, World Transport Award, del 2007. El primer año creo que lo ganó Bogotá, de ahí lo ha ganado Nueva York, París, lo ha ganado ahora un poco de ciudades chinas, hay otras ciudades de Colombia también que lo han ganado, de ahí lo ganó Ahmedabad, que incluso nos pidieron que los ayudemos, los asesoremos, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema ahora no solo fue por la Metrovía, hay que aclararlo, ¿no? Fue por la regeneración urbana,
que se le dio prioridad a la gente, y el Malecón 2000, que se le dio prioridad a la gente en un parque de 3 kilómetros donde la gente podía caminar y tener todas las comodidades. Entonces, el sistema BRT es sobre la superficie, no tiene que hacer ni un hueco ni costar miles de millones de dólares, que entre paréntesis solo dan servicio al 3% de la población en la ciudad donde hicieron ese metro, que yo no sé si lo quieran, pero lo ideal sería que lo paguen ellos, si quieren un lujo, que solo ellos lo deben de pagar. Entonces, la metrovía se ajusta de acuerdo a las demandas. Si se desarrolla un área, simplemente se establece un corredor y se le da prioridad a ese corredor y listo. Ahora, ¿qué es el corredor en resumidas cuentas? Dejarlo en transporte convencional es que todas las líneas cogen un área de servicio y van por el mismo corredor y llegan al centro, porque todos llegaban originalmente al centro o a su destino. Entonces, ¿qué es lo que hace el corredor? Estas líneas que trabajan aisladas y que solo cogen el mismo la misma vía. No sé si se acuerdan, hay algunos que pronto no se van de acordar, han de ser muy jóvenes. Seguramente yo. Exactamente, por eso mismo lo decía. La calle Boyacá usaba 3 carriles de buses. Una locura. 3 carriles de buses. Y hoy en día con un solo carril es suficiente. Sí. Y si lo queremos comparar con los autos, la cantidad de personas que lleva la metrovía en un momento dado en el centro de la ciudad equivale a 10 carriles en el centro de la ciudad en la hora de congestionamiento, a 10 carriles de carros. Entonces, por ese mismo concepto, Manhattan, que si se le diera las importancias que se le da aquí, que todos los edificios tienen que tener edificios de parqueo, y hay una filosofía aquí más en pro del auto que en el mismo Manhattan y en muchas ciudades de los Estados Unidos. Si en Manhattan tuvieran esa misma filosofía, la mitad de los edificios sería para carros, ¿no? Y un poquito más de la mitad. Entonces, allá simplemente se dieron cuenta que en los carriles, y no digamos que un sistema metrovía que está demostrado a nivel mundial, allá simplemente le dejan 2 carriles para buses cualquiera, porque cualquier cosa que se mueva con más gente es beneficiado. Tanto es así que en los Estados Unidos también hay un carril especial, me imagino que todos lo han ido a ver, que se llama HOV, que en ciertos lugares aceptan que hayan 2 personas para que vean el nivel del uso de los carros. Lo utiliza en promedio en ciertas partes de los Estados Unidos 1.2 personas, en ciertas otras 1.5. Aquí en Guayaquil 1.5, 1.6, no es más. Entonces, cuando hay 2 personas en el carro, que por supuesto que también han cogido preso a algunos ecuatorianos que han llevado unos años viejos y los han puesto al lado para decir que hay 2 personas. Mentira. Y tengo entendido que en California se exigen 3 personas. Entonces, cuando hay 2 personas en un carro, tienen un carril especial, fuera que los demás estén a full. Prioridad por cantidad, entonces. Entonces, ¿qué es lo que está claro? Y no hay ningún secreto. Se prioriza a la gente, así vayan en carro. Y el tema del cuento de la bicicleta, que no es tan cuento, pero ¿dónde está la realidad? Porque a veces, como aquí muy poca bicicleta se la usa, en el centro de la ciudad, cuando las velocidades, ¿cuál es la velocidad promedio en el centro de una zona congestionada? A ver si tomo la lección. 50, 70. ¿Qué? No, la velocidad promedio. Véanlo en Google, aunque ahora ya no aparece. 4 o 5 kilómetros por hora de promedio. Entonces en bicicleta se puede rodar fácilmente 4, 5, 10 y 15 kilómetros por hora. Toreto. Entonces por eso es que en el espacio que va un carro pueden estar por lo menos 4 bicicletas. Entonces la respuesta en las zonas muy congestionadas en Europa, que es donde más se ve. Entonces por eso es que le dan tanta prioridad al carro, porque definitivamente en el mismo espacio que va un carro pueden ir 4 personas. Okay. Ahora, el tema de la motocicleta que me hablaste, ¿cuál es el problema de la motocicleta? Ahí sí va todo un flotón. Ahí pueden ir 4 o 5, hay un poco de fotos, hay incluso unos que le han soldado a los lados del asiento de atrás. Hágame el favor, qué peligro. No, sí, es verdad, lo he visto. Y en otras partes, creo que en Indonesia. Camionetas, Entonces, no, es la moto normal, que en el asiento de atrás y de adelante le hacen un adicional, le ponen una viejita, así, un perfil. Y entonces van 2 personas, sé que van 3, tienen que ir en equilibrio, eso sí, 3 adelante y 3 atrás, por supuesto que los de adelante y un poquito del que va atrás. Entonces es una cosa, es una tricimoto pero con 2 llantas, ¿no? Es más que una tricimoto. ¿Cuál es el problema? Que con las tarifas con las que están, sin ningún control y todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Con el sistema convencional, que eso lo escribí en El Universo hace poco. Los buses, al entrar en competir
con una ciudad que cada vez progresa y tiene más autos. Entonces, ahí se produce un efecto que no es invento mío y que cualquiera lo puede entender, se llama círculo vicioso del transporte. En la medida que hay más plata, hay más carros. Sí. Entonces, para el bus convencional, entrar a competir es imposible. Entonces, cada vez hace menos velocidad. Okay. Entonces, su recorrido que antes hacía 10 recorridos diarios, ya no puede hacer 10, hace 9, 8, y ahora hace 4, 5. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que no le alcanza la plata, y lo justo es que se pague lo correcto, y eso es lo correcto. Estamos de acuerdo, porque el Estado no puede beneficiarse. Pero sigue creciendo, entonces, al aumentarle la tarifa, ya ahí viene otro efecto. Al aumentar la tarifa y a costar 40, 50 centavos, y el hombre afortunado, desafortunadamente, tiene una esposa que normalmente no trabaja y tiene hijos. Entonces ya esa tarifa de 50 centavos no es 50, sino unos 50. Comiencen a sumar. Y de ahí, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? En razón de que los buses ya no pueden hacer el mismo recorrido, no pueden hacer 10 vueltas. Buscan un circuito efectivo, ¿no? Para hacer sus 10 vueltas y para completar el número de personas al día que le justifique el pago. Pero que no necesariamente se traduzca en poder transitar o llegar. No puede transitar, cada vez va a poderse transitar menos. Entonces, aquí con eso termino. Entonces, entonces el hombre hace menos recorrido. Entonces, nadie les está preguntando el de a pie cuántos buses o cuántos sistemas tiene que usar para llegar a su destino. Entonces la gente, ¿y qué es lo peor? Que el que menos tiene que vivir más lejos. Ya, y pago a ese le cuesta, carreras. 2, 3 y 4 veces. Entonces, ese es el problema. Entonces nadie está preguntando, que por mucho que la tarifa sea justa para el hombre, porque el negocio no le da, entonces tienen que seguirlo subiendo. Ellos no se dan cuenta que están liquidando su negocio. Antes, cuando estábamos nosotros, tenían 4.000 buses, ahora tienen 2.000. Entonces, la respuesta, y aquí con esto termino. La respuesta es la Metrovía. Es la única que, así haya el tráfico que haya, si no, véanse a Lima, vean el Metropolitano. Todos los carriles están congestionados y el Metropolitano va y viene, o el de Bogotá, o el de cualquier parte del mundo. La Metrovía o cuando sola, era la Metrovía. Ok, la Metrovía sola o con ajustes, por ejemplo, para desestimular la compra o salida con vehículos de lunes a viernes, donde hay mayor tráfico, o con medidas efectivas de control del uso de la moto, máximo 2 pasajeros. Bueno, pues no, la gente, al final del día, pues yo prefiero comprarme la moto, voy con todo el tropel de gente, que lo entiendo, pues un problema social, aunque sea un problema al final de seguridad también, y con la motito nos transportamos todos, no pago ni el 40 ni el 50 de pasaje. Ok, la moto cuesta 1.100, acabo de chequear, 1.100 y a veces puede costar menos. ¿Cuál es el problema? Yo no lo vería solo de ese lado, ¿no? Porque si fuera ese lado hay una justificación. El problema es que la moto es el mayor causante de muertes en el Ecuador. Entonces, de una forma directa o indirecta, están induciendo a esto. O sea, que solo están hablando de los transportistas y están cumpliendo, porque además que los transportistas tienen una fuerza electoral muy alta, por eso alguna vez, yo no sé si ustedes saben, entre los salarios básicos de los profesionales, uno de los que más gana es $740. Ni el ingeniero residente de obra gana tanto, gana 30% menos, que ese fue otro artículo que saqué. Entonces, lamentablemente el tema es que es un gremio muy grande, entonces por complacer los políticos a estos gremios le están dando una cuestión. Pero lo que no saben es que estas políticas y no entrar ellos en una filosofía como en la Metrovía, ellos van a desaparecer o los van a ir minando permanentemente. ¿Y cómo entrar? Entonces, ¿qué es lo que decían los transportistas? Porque todo eso llegué a conversar para dejarlos resuelta la troncal 4, pero esto se ha dilatado. Le decía yo que no necesariamente tienen que ser unos grandes capos los que sean dueños del consorcio. Ellos pueden asociarse en función, dice, si este es el sector que se va a atender, ¿y en qué proporción tienen los buses que pueden ofrecer? En esa misma proporción entran, porque igual yo he llegado a la conclusión que si bien es cierto, en teoría a la larga más económico es tener un articulado, mejor es que vayan más buses porque la gente cree que no va nadie en el bus y le tienden a usarla. Que utilicen buses convencionales, o sea que no tiene que ser una inversión adicional. Utilicen los buses convencionales en la proporción en la que tienen ellos en el sector. De la misma ruta. De la mismo sector, o sea que vamos a atender al suburbio, por así decir. Todas las líneas que están en el sector que se va a atender, decirles, ¿sabe qué? Ustedes son los socios naturales. Y la idea es que haya una caja común, porque todos van a querer coger la hora a pico, porque es la que más rinde. Claro, no. Entonces, no, es una caja común, donde el billete ni siquiera lo recaudan ellos, como es la Metrovía, o era, no sé ahora.
Entonces, la plata va a un fondo común y el fondo común lo reparte en función de los recorridos que hace cada uno. Y si al uno le toca a las 6 de la mañana, entonces, ¿qué es lo interesante? Al ponerlos a competir, decirle, ¿sabes qué? Tú sales, hermano, a las 6 de la mañana, tú sales 6:03, tú el otro sale 6. Si él no sale a las 6 de la mañana porque hay algún problema, el otro puede venir y decir, no, yo voy, por supuesto, 5 minutos antes, para que no se pierda el servicio. Y él dejó de dar el servicio. Entonces, con esto promocionamos a que tengan los buses en perfecto estado. Incluso hay que poner algunas leyes, como alguna vez se hace, las multas tienen que ser mayores que el beneficio. Entonces, pero bueno, eso es la fórmula. Entonces, no pierde ninguno el trabajo. Y en la proporción en la que están dando. Y por supuesto que en las zonas donde son comunes, donde son los corredores, ya no va a haber 3 y 4 buses al mismo tiempo. Es uno solo el corredor porque va a ir más rápido. Ahora, el bus de la Metrovía rueda a 23, o rodaba, yo ahora último, no sé porque ya se ha invadido un poco el de nuevo, ya. es decir, rodaba a 23 kilómetros por hora. En la misma época en la que yo estaba, los buses convencionales rodaban a 15 kilómetros, o sea que 50% más. O sea, y llevaban más gente, podían hacer más ruta. Hoy en día, y cada día que pasa, ya no es 15 kilómetros por hora de los buses convencionales, es 14, 13, y ahora tengo entendido que está en 10. Entonces, esto desgraciadamente es casi una obligación, o sea, por varias razones. La primera es porque seguir con este juego de seguir subiendo las tarifas indiscriminadamente, porque es injusto que los transportistas pierdan plata, yo lo entiendo. Pero ¿qué es lo que está pasando con los de a pie? Cada vez toca usar 2 y 3 unidades para llegar a su destino, y los está obligando a comprar prácticamente motos que finalmente también los mata. Es decir, son un problema ahora, para el tráfico. y otro tema. Oigan, nos podemos quedar eternamente, ya, pero okay, mire, okay. ya nos mandan al corte. Al corte, Gerardito, bueno, corte sí. y confección. Bueno, también. Ya está ¿Cuándo bien. regresa por acá, ingeniero? No sé, cuando me inviten. No, yo quería también hablar de que vamos a tener una feria en la Católica. Dele, invítenos. Expomaxer, sí, es el segundo año, es una feria de exposición de maquinarias y servicios de la construcción y una jornada de ingeniería donde vamos a tener 14 profesionales exterior, todos con doctorados y todo. Entonces, es interesante. Va a haber una jornada paralela a la Expomaxer y que ya los quisiera tenerlos y que no pierdan los que están en construcción, que se presenten, que se expongan en la feria. Ingeniero, muchísimas gracias por haber Muchas compartido con nosotros. Buen día para usted. Vamos a la pausa y regresamos. RTP